Notables, con Caterina Lenef. Buenas noches, mi querido público. Bienvenidos a El Diario de Sinfanel, Entrevistas Notables. Esta noche tenemos con nosotros a nada más y nada menos que al gran héroe y protagonista de los libros de Honaka Kawaki, el soldado de alto rango, Yamajo Honsō. Buenas noches, mi señor. Bienvenido. Buenas noches, mi señora. Me siento honrado por vuestra invitación. Oh, el honor es mío, Yamajo. Si os parece, comenzaremos con las preguntas del diario de Sinfanel. Estoy deseando conoceros, así que empecemos por conocer vuestro origen. Contadnos quién es Yamajo Honsō. Yo soy Yamajo Honsō, comandante de las tropas de Su Majestad Shikai Long. Nací en Tsunagara hace ya 49 años. Desde muy joven supe que deseaba servir a nuestro rey y a nuestro reino. Así que me alisté en su ejército y obtuve mi puesto con gran sacrificio y orgullo. ¿Sois consciente de que realmente no sois el comandante de Su Majestad, cierto? En la vida real, el comandante de Tsunagara se llama Hyuno. No quisiera ofenderos, pero ahora que sabéis que no sois él, ¿qué pensáis hacer con vuestra vida? Que otro ocupe mi lugar no resta todos mis años de servicio en eso que llamáis una vida ficticia, y que para mí ha sido tan real como para vos vuestra realidad. Si he de presentarme ante Su Majestad por segunda vez y comenzar desde lo más bajo, lo haré. Yamajo Honsō no teme a nada, ni siquiera a rebajarse para recuperar su honor. No importa si es en los libros o la vida real. Seguís siendo un hombre admirable, aunque a veces vuestro ego no os deje ver más allá de vuestras narices, mi señor. ¿Por qué creéis que Honaka Kawaki os concibió así? Esa mujer no sabe hacer otra cosa que ofenderme. Pero en realidad hizo justo lo contrario a lo que deseaba. Quiso crear un bufón para criticar el reinado de Shikai Long y creó a un héroe, Caterina Lenef. Hablad de mi ego si os place, pero sin mí las gentes de Tsunagara no tendrían nada que hacer. Ahí lo tenéis, mi señor. Creo que Honaka hizo justo lo que debía hacer, pero no nos paremos en esto. ¿Qué me decís de Tafushan, esa mujer misteriosa con la que Honaka Kawaki pareciera querer emparejaros en el futuro? Un caballero no habla de temas privados, pero me temo que si no ha cobrado vida como yo es que ya puedo olvidarme de volver a verla. No es que alguien como yo tenga tiempo para temas del corazón de todos modos. ¿Y qué me decís de Honaka? ¿Cómo es vuestra relación? Esa mujer es insoportable, terca como una mula. Se comporta como si fuese mi dueña, sin darse cuenta de con quién está hablando. La manera en que humilla al gran Yamajo Honsō no es de recibo. Dio vida en este plano a un héroe. Debería tratarme como tal. Vos lo habéis dicho. Honaka Kawaki os dio la vida. Tal vez deberíais mostraros un poco más agradecido, mi señor. Pero, ¿quién seré yo para rebatirle al gran Yamajo Honsō? Si os place, vamos ahora con la ronda de preguntas de nuestro público. La primera nos la plantea Dante Martín Doblaje. ¿Es cierto todo lo que se cuenta en las novelas de Honaka Kawaki sobre vuestras heroicidades? ¿Por quién me tomáis, señor? Por supuesto que sí. Todo lo que se relata es verídico, al menos en mi realidad. La siguiente pregunta es de Loladiel Bush. ¿Tenéis familia? No, mi señora. Este soldado no ha tenido tiempo para el amor, y menos para crear una familia. Hace tiempo que mis padres abandonaron mi mundo. Y no tuve hermanos. Después de nacer yo en un parto en el que casi morimos los dos, decidieron no traer más hijos. Así que estoy solo. Ahora, una pregunta de Martichu 1185. ¿Sabéis de qué manera cobrasteis vida y pasasteis del plano ficticio al real? No, la verdad es que no. No lo sé yo ni lo sabe la causante, Honaka Kawaki. Es por ella que salí de sus libros, pero no sabe cómo lo hizo. No lo buscó. Simplemente ocurrió en un momento en el que casi fue asesinada.
En ese momento sentí que si ella moría, yo también desaparecería. Mi cuerpo se revolvió, todo dio vueltas y de un momento a otro estaba en su casa, junto a ella, matando a un grupo de hombres, soldados como yo. Aún me tiemblan las manos al pensar en ese momento. La siguiente la formula Patrick 666. ¿Deseáis en silencio la muerte de Sikai Long? ¿Cómo osáis hacerme una pregunta así, sabiendo lo leal que soy a mi rey? Jamás he deseado tal cosa. Soy un hombre de honor y principios. Unos principios inquebrantables. Un giralibros desea preguntaros. ¿Conocéis a Adrian Dragos? No tengo ni idea, mi señora. ¿Debería conocerlo? Vaya, es extraño que no sepáis nada sobre el rey más pacífico de Sinfanel y sus grandes hazañas. Pero supongo que Sikai Long tiene demasiado aislada a su gente como para tener noción de Adrian Dragos incluso en vuestra realidad. Ha sido un placer teneros hoy en Entrevistas Notables, Yamajo Honso. El diario de Sinfanel desea que encontréis vuestro lugar en este nuevo mundo que se abre ante vos. Gracias por la oportunidad de darme a conocer. Espero que a partir de ahora la gente sepa de mi existencia real y su majestad, Sikai Long, me otorgue el honor de servir entre sus filas. Muchas gracias a vos, Yamajo Honso. En la siguiente entrega de Entrevistas Notables tendremos con nosotros precisamente a la creadora de las aventuras de Yamajo Honso, la escritora de Naramei, Honaka Kawaki. Nos vemos pronto.